compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión.uaslp.mx. Como también en todas nuestras redes nos encuentras como Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Y en todas ellas nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy quiero compartir contigo 3 novelas que parten desde el folclore, todo lo místico, lo que hay detrás de grandes leyendas, grandes cuentos y sobre todo el mundo espiritual que está muy ligado al mundo natural, que tiene que ver con 3 novelas, uno que tiene que ver con una historia de una pequeña niña que parte del folclore coreano y 2 libros que hablan sobre leyendas y sobre todo cuentos de Japón. Recuerda que nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas sus dudas y comentarios literarios. Bienvenidos al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. El primer libro que quiero compartir contigo, Cuando atrapas un tigre, de Tae Keller. Al reverso dice: hace mucho tiempo, cuando los tigres caminaban como los hombres, es donde comienza esta historia. Cuando eran niñas, la abuela de Lily les contaba a ella y a su hermana Sam leyendas mágicas de su país natal, Corea, y a ella siempre le fascinó el cuento que hablaba de las hermanas de un tigre. Cuando ella y su familia se mudan para cuidar de su abuela enferma, Lily comienza a tener visiones de un tigre mágico que parece venir directamente de los mismos cuentos que su abuela le contaba. Pero lo que Lily piensa es que solo es producto de su imaginación, pero realmente tiene que ver con un secreto de la familia. Hace mucho tiempo, su abuela robó algo que le pertenecía a estos tigres. Y ahora ellos quieren que se lo devuelvan. Y entonces uno de los tigres le ofrece un trato a Lily para devolverle la salud a su abuela, y Lily se siente tentada a aceptar. Pero los tratos con tigres nunca son lo que parecen. Con la ayuda de Sam y su nuevo amigo Ricky, Lily deberá hallar el coraje para enfrentarse a sí misma y el temible tigre. Esta historia es maravillosa, es muy hermosa y está lleno de pequeñas cosas de la vida, pequeños momentos y sobre todo una idea sobre quiénes somos, a dónde vamos a partir de las historias. Estos grandes cuentos que la abuela de Lily le cuenta y sobre también a su hermana tiene que ver con acciones que sí le pasaron a la abuela, cosas que sí hizo la abuela, aun cuando son muy fantásticos todas estas historias, como robarle secretos a los tigres. Y cuando la abuela de Lily, a quien le dicen Halmoni, que es algo así como una abuela sabia, una señora sabia, un anciano sabio, es como un título de honor, un título que se le da a las grandes personas con mucho conocimiento, y en este caso la abuela de Lily, que constantemente le dicen Halmoni. Ella está sufriendo de un cáncer terminal y lo que parecieran de pronto estas historias demasiado desvariantes, historias que no tienen ningún sentido, hacen llegar a Lily a la biblioteca donde se encuentra a este tigre, a lo cual constantemente se le han estado apareciendo en el transporte, en la escuela, en la casa, en un montón de situaciones, pero ella cree que es parte como de lo que está sufriendo por el dolor de su abuela, pero sí hay un trasfondo que es completamente mágico, que parte de las pequeñas cosas, lo cotidiano de la vida en este cambio de adaptarse a otros entornos, la familia, el goce, el amor y sobre todo que tiene que ver con un folclore que pues no estamos acostumbrados a leer, un folclore que parte desde estas fábulas, grandes
cuentos tradicionales orales coreanos. Y entonces Lily se verá enredada en como todo este choque cultural, toda esta mezcla de historias de fantasía, de realidad, lo cotidiano, y se vuelve una historia muy entretenida, muy padre de leer, que a veces se convierte muy oscura y da un sentido de como de terror, pero no es de terror la novela, es una novela que tiene que ver más con lo fantasioso, la aventura y sobre todo recordar y recoger todos estos recuerdos más bien que Lily tiene de su abuela a través de las historias que le contó su abuela. Entonces, en esas historias hay grandes hazañas que ocultan unos secretos a los cuales los tigres están muy molestos y tratan de engañar a Lily para que se los regrese. Lily, en su desesperación por tratar de ayudar a su abuela, queda engañada por estos tigres, y cuando conoce a Rick, el más grande cazador o conocedor de tigres, entablarán una amistad muy padre y irán a buscar a estos tigres, donde un pequeño frasco que va agarrando una especie de luciérnagas se vuelve parte importante de la novela, que además la podemos encontrar en la portada del libro, y todas estas pequeñas chispas que están revoloteando, que están tintineando, se convierten en todos estos pequeños momentos que van haciendo a Lily, y sobre todo que van contando la historia de la abuela a través de las historias que Lily nos cuenta que le contaba a su abuela. Entonces se convierte esta novela muy padre en cómo somos, quiénes somos a través de las historias que contamos, y toda la novela es muy ágil, va siempre en un sentido de exploración, de búsqueda, juega desde esto cotidiano, lo convierte en entornos fantásticos donde aparecen tigres sobre todo, y que todo esto se va transformando lentamente cuando estamos tan inmersos en las historias que nos está contando Lily, y sobre todo las historias de la abuela, que vamos conociendo a toda la familia, y que pese a estas grandes historias hay estos momentos muy oscuros, pero que son recordados con gran ternura y con gran amor en este como pequeño frasco de luciérnagas. Si te encantan las historias de aventura, te emocionan esta idea de los animales que hablan, lo fantástico, la fantasía, el sentido de aventura, esas novelas que hacen que los personajes salgan de sus estados cotidianos, que salgan de sus casas, que vayan y exploren el mundo, que además lo hacen esta novela a través de la biblioteca, lo cual se vuelve maravilloso. Esta novela es muy entretenida y seguro vas a pasar un gran rato. Cuando atrapas un tigre, por Tae Keller, publicado por Océano Gran Travesía. Y los otros dos libros que quiero compartir contigo son dos libros un poco más pesados, más densos. Esta novela de Cuando atrapas un tigre es una cosa muy padre de leer porque es muy amena, es muy disfrutable, va avanzando rápido, pero estos dos libros son libros para leer con calma. Son Mitos y Leyendas de Japón de Harlan Davis y Cuentos Tradicionales de Japón de Richard Gordon Smith. Ambos libros publicados por Editorial Satori, que ha hecho una recopilación impresionante y muy profunda sobre las historias tradicionales de Japón. Un recuento, una catalogación muy padre, un rescate de todo este folclore, de todas las historias que han tenido una cantidad impresionante de publicaciones. Y sus libros más memorables son estos dos, que parten también de un hecho histórico muy importante de Japón y que tiene que ver en cómo nos llama mucho la cultura japonesa, cómo nos llama el folclore, cómo es que consumimos tanto los productos culturales que producen en ese país. Y estas dos novelas, que además los distribuye Editorial Océano en nuestro país, es un gran compendio de pequeños momentos, de pequeñas historias que han sido rescatadas y resguardadas, estos cuentos y estas leyendas, en otra serie de libros, en otros documentos, a través de ilustraciones, a través de la narración oral. Y entonces hay un recuento bastante interesante, muy profundo de todos estos momentos, de toda esta historia, pero
son libros para irse leyendo despacito. Si bien todas las leyendas y los cuentos son impresionantes, tienen todo otro sentido al cual no estábamos tan acostumbrados a consumir de la cultura japonesa. Digo, si a ti te encantan el anime, te gusta mucho el cine, por ejemplo, de Estudio Ghibli, y todo eso lo vas a poder encontrar fácil aquí, pero hay mucho más. Hay una historia mucho más contundente, más humana, más natural. Sobre todo parte mucho de la historia japonesa, que parte del sintoísmo, de esta corriente que tiene que ver con el estado natural, ¿no? Con todo lo que rodea como naturaleza, los seres vivos. Y hay dos como grandes divinidades o agrupaciones de divinidades, los kamis y los oni, que van jugando con el mundo espiritual, el mundo terrenal, a través de las pasiones humanas y sus propias pasiones como entes divinos, que van haciendo de estas narraciones unas historias muy, muy, muy divertidas. El de cuentos tradicionales de Japón tiene que ver más con estas pequeñas leyendas, fábulas que se contaban en la antigüedad, que están muy ligadas a lo natural, al ser natural. Y sobre todo creo que este libro es el que está más cargado como esta idea del sintoísmo, los seres divinos que habitan en lo natural, por ejemplo los seres divinos que habitan en el bosque a través de las criaturas, y van teniendo estas narraciones que son un poco locochonas, que muchas de ellas, como muchos de los seres que proyecta, estoy seguro que los puedes ver en las películas de Estudio Ghibli: Castillo Vagabundo, Mononoke, la princesa Cayuga, sobre todo. Pero, o sea, todo eso lo vas a poder ver en esas películas, pero a través de estos cuentos hay un uso de la narración, el lenguaje, la estructura, la forma de pensar el mundo, que es muy padre, que se refleja a través de los cuentos. No es un libro de historia, no es un libro didáctico, es un libro que recopila estas historias para seguirlas transmitiendo, y que además parten de todo un proceso histórico, sobre todo de la conquista, diagonal modernización, apropiación cultural, sobre todo de la cultura británica a través de la colonización, y que luego pegaría con la modernización de Japón a través, sobre todo, de los Estados Unidos y de esta llegada de la cultura occidental, que terminaría con el imperialismo, que terminaría con la época de los samuráis, que acabaría con sobre todo con la era Meiji, que es este momento donde surgen los grandes espadachines, y que además es el momento donde también hay grandes historias sobre lo natural, que es donde parte sobre todo el otro libro, Mitos y Leyendas de Japón. Aquí sí vas a encontrar una cantidad de deidades, de demonios, de criaturas impresionantemente vasta. Son muy entretenidos, y que además en este libro sí viene un poquito acompañado como el paréntesis histórico de donde se está refiriendo la historia, porque Japón, al tener demasiadas épocas que marcan su propia historia, también van marcando todos estas historias, y sobre todo el folclore que se va contando, el que se va perdiendo, el que se transforma, y hay un sinfín de criaturas, de momentos, de lugares, que todo se rige a través de la cultura popular, del folclore, y que todas estas criaturas, conocidas como los onis, los kamis, y sobre todo muchas deidades fantasmales, porque es un libro que parte mucho como de estas deidades que tienden hacia lo paranormal. No quiere decir que sea en ese sentido de fantasmas como los conocemos nosotros, pero sí de deidades o divinidades que están allí en el mundo, que nos están rodeando, están rigiendo las cosas que ocurren. Algunas son a través de travesuras, otras son a través de favores o peticiones, y entonces
toda esta mezcla de el antiguo Japón visto a través de la imperialización de Japón, a través de la colonización inglesa, se va haciendo todo este rescate de historias que tienen una cosmovisión muy enorme, y que pese a esta amplitud de historias que tienen estos dos libros, se queda aún corta. Porque si bien mucho se ha perdido, hay otro rescate que está ahí jugando toda esta dinámica, y sí, se convierte en algo muy padre de leer, porque hay pequeñas historias muy cortas. Puedes encontrar de pronto 3 en una sola página, hay unas más largas de 3-4 páginas, y entonces va jugando con como el mismo caos de la propia historia. Es como peculiar cómo brincan de un ser como natural a un demonio travieso a una historia que está ligada hacia el romance. Y esto es fenomenal en el libro. A mí me gustó mucho que fuera brincando de una cosa a otra sin que tú tuvieras que brincar en sí del libro, que es una sugerencia que si lo consigues, leas al azar, que juegues con el propio libro, que vayas y regreses y vayas conociendo un poquito más, porque si bien la historia es enorme y viene una cantidad de nombres de lugares impresionantemente largo. Pero lo padre está en que también está acompañado de ilustraciones que reflejan este sentido de la cosmovisión, de la visión del mundo. Y hay muchas otras cosas que tal vez, si tú eres un fanático de la cultura japonesa, te sean muy familiares, y otras que tal vez te resulten un poco familiares, y otras que son completamente desconocidas o ajenas a lo que nosotros conocemos o a lo que podríamos entender por nuestro folclore en cuanto a los dioses, las deidades, que más bien estamos más acostumbrados como a lo fantasmal y lo espectral. Acá, aparte de emociones como felicidad, la tristeza, el amor, hay muchas historias románticas, hay muchas fábulas y muchas historias en torno a animales, pero todo está regido por estos grandes dioses, sobre todo lo divino. Y este libro en particular, Mitos y Leyendas de Japón, parte mucho de la idea del budismo, de los zen, de la introspección, y que todas estas historias, todos estos seres, porque viene una lista, cantidad de seres, de dioses, semidioses, demonios, subdemonios, y una cantidad impresionante de escalas, pues como escalas del nivel divino en el que se encuentra. Y entonces el ir y regresar al inframundo, estar en un bosque, encontrarse en un pasillo, encontrarse en un puente, en el romance, en una espada, en un caballo, en el viento, en el agua, tiene que ver mucho más con la introspección y la exploración del ser, pensar en lo demás a través del ser, que parte mucho de la idea del Bushido y sobre todo del espíritu de la katana, pero va jugando con un montón de otras cosas y un montón de otros lugares que hacen estos dos libros una narración impresionantemente completa, una historia que son muy divertidas, algunas muy trágicas, otras muy violentas, otras que son sobre fantásticas, pero lo padre es que no se quedan en la idea del folclore. Sí tiene un gran contexto histórico y un registro histórico donde parten para rescatar estas historias, porque no se las están inventando, y viene acompañado de estos pequeños momentos históricos, pero no es un libro de historia, es un libro completamente de leyendas, de fábulas, como las que estamos acostumbrados en México en las escuelas. Si bien nuestras leyendas y fábulas son un poquito más en el sentido popular abierto, de que todas las conocemos y solo hay pequeñas variantes, aquí está muy marcado el sentido histórico desde donde están contadas. Si a ti te encanta Japón, te llaman la atención todas estas divinidades, deidades y posibilidades de la religión, del ser espiritual, más que de la religión, del ser espiritual que se puede encontrar en la naturaleza, en las cosas, en lo cotidiano, en las emociones, y todo está reunido a través de un sentimiento de conectarse con el mundo natural. Mitos y leyendas de Japón y cuentos tradicionales de Japón son dos libros completamente emocionantes y completamente necesarios en tu colección.
Son escritos por Headland Davis, mitos y leyendas japonesas, y Richard Gordon Smith nos trae cuentos tradicionales de Japón, publicado por Editorial Satori y distribuido por Editorial Planeta. Hola amigos, yo soy Carlos y ella es Jazz, y el día de hoy les vamos a platicar sobre magia de Satoshi Kitamura. ¿De qué se trata, Yasmin? De una conejita que es maga. ¿Qué es maga? Ajá. ¿Y qué trucos hace? Pues pudo aparecer. En esa primera hoja se apareció ella. Ajá. En esta ya tenía su cabeza. Y en esta ya tenía casi todo el cuerpo. Y en esta ya había salido. Y aquí ¿Y cómo es la frase que dice? Tambillero. Tamborilero. Tamborilero. ¿Y cuántos animales tiene Naldina? Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 animales. Y ahora cuéntame, Yasmin, ¿te gustó el libro? Sí, ¿O no te gustó? cuando leí, vi que yo pensaba que era un conejo. Pero pensabas que era un conejo y no que era. Era una conejita. Ay, conejita niña como tú, ¿verdad? Sí, como mi coneja que la tenemos en la casa. Ah, órale, ¿y ella también hace trucos de magia? No, ella no, mi conejita no puede. Solo brinca así. Bueno, Ahora platícame de Bombina. ¿Qué es lo que más te gustó de esta conejita? pues cuando aparecieron los animales. ¿Crees que tenga poderes? No, ¿No tiene poderes o sí tiene poderes? no tiene. Solo es una maga. Sí. Solo es una maga. ¿Y qué es lo que no te gustó del libro? Pues nada, todo ¿Nada? me gusta. Menos cuando esto. Cuando se... Sí, no me gustó eso. ¿Por qué? Porque no quería que se cayera. Mira, casi se cae arriba la conejita. Y eso me da tristeza. ¿Tú qué le dirías a la gente que quisiera leer este libro? ¿Qué? Que lo leyera porque está padre, es divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. ¿Te Ajá, emocionaste porque mucho? me iban a la playa. ¿Fueron a la playa? ¿Cuál fue el animal que apareció, Bombina, que más te gustó? El reno, El reno. ¿Por qué te gustó el reno? porque son de Santa Claus. ¿Es de Santa Claus? Sí, es cierto. A mí me gustó más el elefante, porque está grandote y salió de un sombrerito. De que hay unos animales, digo que primero, la conejita, pues solo se le ven las orejas. Ajá, pero parece ¿dónde está escondida? De un sombrero. Un sombrero. ¿Y luego qué pasa cuando aparece del sombrero? Pues, ¿Cómo está vestida la conejita? pues de un chalequito y de un moñito. De un muñequito, de un moñito y un chalequito como un ¿qué? Un Como suéter. una maga. Ajá. ¿Y luego qué hace la conejita? Pues hace muchos trucos de magia y brinca. Brinca. ¿Y qué trucos de magia hace? Pues aparecen animales y muchos más. ¿Cuáles? A ver. No sé. Aquí están, velo. Pero primero aparece un Gato. y luego Una ardilla. 2 ardillas. Después Un pulpo. el Después pulpo un está muy reno. bien. Después el reno. Puede ser un elefante ¿Pero qué le pasa al elefante? que se queda atorado. ¿Y cómo lo sacan? Lo tratan de sacar. El reno lo trata de sacar. Mira quién más le está ayudando. Sí, todos. ¿Todos? ¿Y al final en dónde? Mira, ¿Y ahí qué pasa? pues se caen todos. Y después, Pues también lo que hay ahí en el sombrero. Y después aparecen en la playa y la coneja dice, wow. ¡wow! Y se encuentran con nuevos animales, pulpo, otro gato, otras 2 ardillas, una ardilla más, y un venado, y un elefante.
otro elefante. Órale, otro elefante. Y fin. Y fin. Yasmín y yo les recomendamos el libro de magia de Satoshi Kitamura porque es una historia muy entretenida. ¿Te divertiste, sí o no? Sí, muchísimo. Es ¿Crees? muy entretenido. ¿Crees que la conejita es una persona muy carismática? ¿Es muy divertida? ¿Es graciosa? Sí. Sí. Este cuento nos habla sobre como algo fantástico, como es la magia, y cómo esta magia puede traer situaciones chuscas, puede traer nuevos amigos. Incluso llegó como un parte en donde pareciera que va a ocurrir algo fantástico, exageradamente fantástico, y ocurre como cuando aparecen en la playa. ¿Tú creías que una playa se guarda en un sombrero? No. ¿No? ¿Eso qué? ¿Lo aprendiste en el libro? Sí. Sí, ahora vas a buscar playas en todos los sombreros. No. Los dedos. Sí hay. Entonces es un cuento muy divertido que nos puede llevar a pensar sobre situaciones que no son típicas, que son graciosas, que te pueden como a explotar la imaginación, que te ayudan mucho a explotar la imaginación. ¿Te gustó la magia? Sí. Me gusta la magia. ¿Y Muy crees bien. que la conejita es una gran maga? Sí, muy. ¿Mucho? Sí. ¿Listos? Yasmín y yo les recomendamos Magia de Satoshi Kitamura. Es un libro que les va a encantar y nos despedimos. Recuerden suscribirse, darle manita arriba al canal, síganos en nuestras redes sociales y gracias a la librería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por prestarnos su espacio. Gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como en cualquier parte del mundo, a través de la página radio y televisión.uaslp.mx. Como también recuerda que nos puedes buscar, escribir, comentar en todas nuestras redes. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, también estamos en Twitter, siempre se me olvida. Recuerda que nos encuentras como Letras Chiquitas. Y te es más cómodo llamarnos, nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para que puedas compartir todas tus dudas, inquietudes, comentarios literarios del programa y nos vemos y escuchamos la próxima aquí a través del asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Hasta luego. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.